Hola, hoy trataré el tema de otras variables que determinan la diversidad en el aula. Los temas que trataremos en este capítulo son la diversidad en el aula, prejuicios, discriminación, estereotipos, pedagogía intercultural y educación multicultural, diversidad de género, niños y niñas, orientación sexual, diversidad de valores, pluralismo, relativismo. La diversidad en el aula. Como sabemos, admite múltiples facetas, planteando grandes desafíos para los educadores, en la cual una escuela efectiva debe reunir varias condiciones. Una de ellas es conseguir logros académicos para que los estudiantes puedan crecer como personas. Entre las condiciones que necesitamos para lograrlos son valorar la diversidad como un elemento que enriquece el aprendizaje, tener un proyecto educativo que abarque las diferencias, entre otras cosas, un currículo flexible. El uso de estrategias y metodologías que den respuestas efectivas a los ritmos de aprendizaje. La importancia que adquieren los centros educativos en el proceso de adecuación curricular es primordial, ya que construyen un espacio en la toma de decisiones, en los que se organiza y se planifica una gran parte de la acción educativa. De una cita tomada del autor Bermeo Solo Beltrán nos dice: cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias. Sí, el derecho a la educación significa algo. Se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas características y necesidades. 2. Prejuicios, discriminación, estereotipos, pedagogía intelectual y educación multicultural. La diversidad cultural, étnica, en algunos países constituye una materia prioritaria en la educación, asociada a la diversidad lingüística. ¿Qué es la cultura? Tiene que ver con las formas de vida de un pueblo. La etnia, con la afinidad cultural o lingüística al interior de los pueblos. En los salones de clase culturalmente compatibles, se define a las aulas cuyas reglas, estrategias grupales, actitudes y métodos de enseñanza no provocan problemas con los estilos culturales del aprendizaje e interacción de los estudiantes. La meta de nuestras aulas es erradicar el racismo, el sexismo y los prejuicios étnicos, y a su vez ofrece las mismas oportunidades educativas a todos los alumnos. Para cubrir las necesidades de los estudiantes, cuando la escuela cambia, las experiencias y los logros de los niños cambian. Prejuicios y discriminación. Constituye uno de los desafíos más importantes de la inclusión. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo, una apreciación rígida y racional acerca de un grupo o una categoría completa de personas. Los prejuicios raciales y étnicos son incoherentes. Se han dado desde la antigüedad y siguen vigencia en la actualidad, con sus tristes consecuencias. Los prejuicios llevan a la discriminación, que es del tratamiento desigual hacia las categorías específicas de personas. Hoy en día se habla de una educación intercultural. Una cita del autor Bermeo Solo Beltrán nos dice: la educación intercultural implica una inclinación a favor de la diversidad de las expresiones de la vida humana y la cultura propia. A propósito de esto, la educación intercultural descansa sobre un concepto humanista, basado sobre un capital de dinamismo de la diversidad. Este capital está designado a ayudar a los estudiantes a elegir lo mejor posible de los diversos modelos y oportunidades que ofrecen las diversas culturas. La educación multicultural. Es necesario tomar en cuenta varios parámetros para que exista un cambio. Según James A. Banks, autor de trabajos sobre la educación multicultural y multiétnica, centra sus principales recomendaciones en los siguientes aspectos:
integración de contenidos, una pedagogía de equidad, el proceso de construcción del conocimiento, reducción de los prejuicios, una cultura escolar y estructura social incluyentes. Para que exista una verdadera educación multicultural, debe estar bien estructurado la orientación psicológica, los métodos de enseñanza utilizados, las lecciones acerca de los prejuicios, las perspectivas sobre el conocimiento. Dicha educación constituirá una respuesta creciente a la diversidad en la población escolar. La diversidad de sexo o género, niños y niñas. A partir de la infancia, las tradiciones van formando determinadas formas de comportamiento y de maneras de ser. Hombres, mujeres, desde su nacimiento, enfrentan diferencias biológicas y culturales, las mismas que se encargan de acentuar la masculinidad en los niños y la feminidad en las niñas. El hecho de pensar en características superiores que el uno posee y el otro no, da lugar a estereotipos, que a lo largo de la historia han dado lugar a prejuicios y discriminación, como ocurre con el machismo, con esa actitud de prepotencia de los varones hacia las mujeres. El sexismo consiste en la discriminación de las personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Por otra parte, el término feminismo hace referencia a aquellos movimientos que exigen para las mujeres iguales derechos que para los hombres. En algunas culturas, como la nuestra, muchas de las veces, la mujer se ha buscado un lugar y le ha resultado difícil conseguir dicha igualdad. Incluso en los textos de estudio se procura actualmente erradicar aquellos estereotipos que asocian a la mujer con labores domésticas, condiciones de dependencia, en contraste con los hombres que ocupan cargos directivos, ejercen liderazgo y son independientes. En psicología educativa hemos podido observar que a veces se fomenta sutilmente los prejuicios por género. Lo importante y resulta claro es que todos los estudiantes, hombres y mujeres, deben tener oportunidades para experimentar el éxito, entre otros aspectos, frente a sus demandas académicas. La orientación sexual. El rol sexual se suele definir como el comportamiento de cada individuo, como hombre o mujer, y la orientación sexual, el objeto hacia el cual se dirige el impulso sexual, y está determinada por el deseo natural, tanto físico como amoroso, erótico hacia otras personas. Dependiendo de sus características masculinas o femeninas, sentir pertenencia a un sexo u otro, es decir, sentirse hombre o mujer. Diversidad en orientación sexual, los educadores no siempre saben a qué atenerse, con el agravante de la responsabilidad que ha asumido tener como tarea principal la formación integral de personas. El abordaje de la sexualidad ha sido históricamente débil en la educación. La prevención y erradicación de la discriminación por orientación sexual o género en las aulas ha cambiado en la actualidad. Anotaremos más adelante una serie de estrategias y contenidos para una educación de la diversidad, con recomendaciones a nivel individual, grupal, de aula y entre ellas. Brindar el espacio y el contexto adecuado para que los estudiantes y docentes tengan la posibilidad de dialogar, conversar sobre su homosexualidad o transexualidad, con los agentes educativos que puedan ser orientadores, orientadoras o psicólogos o psicólogas. En cada establecimiento educativo, encontrar con personas capacitadas en los alcances de la homosexualidad, la transexualidad y la discriminación. Si no se cuenta con este tipo de apoyos, se sugiere invitar a los establecimientos a expertos o expertas
para que den charlas sobre la materia. Y si es inviable, se podría derivar a consultas a otros organismos especializados, de manera que lo necesite obtenga la orientación más idónea. Involucrar a la solución de conflicto a las familias siempre y cuando ello no vulnere los derechos de la privacidad del estudiante. Como último tema tendremos la diversidad, valores, pluralismo y relativismo. El pluralismo está caracterizado por aceptar y reconocer la pluralidad de doctrinas o posiciones. No debe confundirse con relativismo. Todo vale, hay que aceptarlo todo. La tolerancia a la diversidad se funda en una determinada convicción moral que pretende tener validez universal, tomando ideas importantes de importantes pensadores que han demostrado que no hay real respeto a la diversidad ni real tolerancia si la vivencia de valores básicos precisa. El pluralismo supone el reconocimiento práctico de las diferencias, pero solo es posible cuando las diferencias se apoyan sobre valores comunes. El pluralismo no debe confundirse con el relativismo. El relativismo, concepción subjetiva de la verdad y del bien, es peligroso porque abre la puerta al todo vale, donde siempre puede entrar lo injusto y lo injustificable. En una sociedad pluralista, las diferencias conductistas respetan la base común con los derechos humanos. La tolerancia del pluralismo solo son compatibles cuando todos admiten que hay criterios morales imprescindibles, no negociables. No son dogmas ni imposiciones, sino criterios inteligentes. Son principios que, además de estar recogidos por las leyes, deben informar a la educación de los jóvenes, de las jóvenes generaciones. Para terminar, podremos decir que una sociedad basada en valores como el respeto, la honradez, la valoración a los demás y su dignidad como seres humanos, tolera las discrepancias y los diferentes puntos de vista, acoge la riqueza de su diversidad, pero no puede tolerar a quienes para conseguir sus propósitos atentan contra los valores esenciales que hacen que una sociedad pueda funcionar como tal. Muchas gracias.